Hoy día el pueblo alteño y en especial la nación aymara se está moviéndose en defensa de su Wipala. Hoy día también estamos reivindicando que nosotros no somos parte de ningún partido político, pero somos una nación que hemos sido pisoteados. ¿Por quiénes? Por aquellos que decían ser defensores de la población, como los policías y los militares. ¿Y qué nos han hecho? Nos han pisoteado, nos han baleado, han matado a nuestra gente. Los militares, los policías ya no son nuestro pueblo. Para ellos su pueblo habían sido los blancos. Los aymaras, los quechas, los guaraníes no habíamos sido su pueblo. Por eso esta indignación está moviendo. Aquí no hay ningún vandalismo, sino que es una reacción de una nación que se está moviéndose, que quiere el respeto de su Wipala, de su símbolo, de su nación. Y no queremos más discriminación, no queremos más racistas. Que han sacado nuestra Wipala, queremos que pongan de inmediato en el Parlamento. Porque si no, toda la nación aymara, toda la nación quechua, toda la nación guaraní se van a levantarse. Y le vamos a pisar también a ellos como nos han pisado. Esos racistas Camacho, Mesa, ellos son los que han comandado para eliminar a los aymaras, a los quechuas. Y también el pueblo alteño censura a los medios de comunicaciones, porque esos medios de comunicaciones dicen que somos vándalos, pero no somos vándalos. Somos gente que se han enardecido en defensa de su símbolo, en defensa de su raza, de su nación. No podemos ser discriminados más, no pueden ser nuestras hermanas de poder ser pisoteados. Hay que levantarse, hay que unir todas las fuerzas. Le damos de inmediato que se ponga nuestra Wipala, si no, Bolivia va a arder. Y a esos extranjeros le vamos a votarlos. Y eso van a ser hermanos y hermanas. La Wipala no es de ningún partido político. Antes de la colonia, la Wipala ya estaba aquí. Nuestros abuelos la izaban. En ese sentido pedimos el respeto a los caras, a las élites cruceñas. Nosotros los alteños vamos a meter al palacio nuevamente nuestra Wipala. En ese sentido, hermanos, las mujeres de Pollera lo propio. No pueden ser restringidas de caminar en Santa Cruz por ningún Camacho, porque esta patria nuestros abuelos han dado su vida en la guerra del Chaco. ¡Exacto! Han dado su sangre. Es por eso que los aymaras, los collas, tenemos que tomar el poder. ¡Ayaya tu paquetari! ¡Ayaya Sayatevica! ¡El alto de pie! ¡Nunca! ¡El alto de pie! ¡Nunca! ¡La Wipala se respeta, carajo! 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 ¡El alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡El alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡El alto de pie, carajo! ¡Nunca de rodillas!